Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Bienvenidos a este conversatorio. Quisiera iniciar presentándome. Mi nombre es Lili Montoya. Soy consultora para procesos de transformación digital. Voy a ser la moderadora en este conversatorio el día de hoy. Nos acompaña dentro del panel Nasli Córdoba, quien es gerente de proyectos de PeopleSoft y especialista en instituciones de educación superior con trayectoria en años de experiencia en implementaciones en instituciones de educación superior. Alejandro Laya, nuestro consultor líder de infraestructura para IT Support, y Álvaro Rivera, consultor especialista en aplicaciones PeopleSoft, también de IT Support. Bienvenidos a este conversatorio donde vamos a abordar algunos de los beneficios de actualizar las aplicaciones de PeopleSoft, el por qué les damos o les hacemos la recomendación de tomar esta iniciativa como parte de la planeación de proyectos, bien sea para el 2023 o tal vez para años posteriores, y el por qué también existen una serie de ventajas con respecto a la migración de la infraestructura a la nube. Entonces, realmente vamos a abordar estos dos temas de una manera muy dinámica, donde los invitamos a que si tienen preguntas, nos las vayan dejando por favor en el chat. La idea es que podamos evacuarlas al final de la sesión y les vamos a enviar un linkcito con una encuesta para que nos colaboren por favor al final del conversatorio. Hola, volví. ¿Sí me escucharon? Creo que se me perdió un momento la conexión. Sí, sí, se te escucha. Sí, te Bueno, escuchamos. perfecto. Vale. Bueno, el día de hoy, como les mencionaba, pues vamos a revisar un par de beneficios, porque pues realmente son muchos los beneficios de realizar las actualizaciones de PeopleSoft, pero básicamente, y así como de realizar el paso de la infraestructura a la nube, pero realmente vamos a como abordar cinco grandes beneficios, cinco principales puntos de trabajo, como las ventajas de tercerizar la infraestructura, cómo se pueden adaptar políticas de actualización de forma periódica, cómo mantenernos al día con las funciones entregadas por las soluciones de Oracle de PeopleSoft para no quedarnos tan atrás, digo, en la línea de actualización de este tipo de soluciones, sin importar la suite de la que estemos hablando, bien sea la suite de ERP, de HCM, de CX, de Campus Solutions. ¿Cómo podemos hacer esos proyectos de agilización para poder tener esas actualizaciones de PeopleSoft en un corto tiempo? Y cómo también podemos aprovechar los beneficios que traen estas actualizaciones en términos de nuevas tecnologías o tecnologías inmersas dentro de los procesos de actualización, así como pues los múltiples beneficios que trae el mantenernos en el último versionamiento. Yo quisiera iniciar pues el conversatorio básicamente, y acá pues le dirijo la pregunta o dirijo la sesión hacia el lado de Alejandro, preguntándote, Alejo, y que nos cuentes y que le cuentes al auditorio, ¿cuáles consideras que pueden ser los beneficios de migrar la infraestructura a la nube? O sea, ¿por qué deberíamos o por qué las instituciones de educación superior deberían pensar en proyectar o de plantear un tipo de proyectos de estos? O sea, y además, ¿qué tan complejos pueden llegar a ser este tipo de proyectos, Alejo? Bueno, aprovecho para saludarlos. Muy buenos días a todos. Y nada, hoy por hoy pues las organizaciones requieren básicamente una optimización, sobre todo en los costos eh, orientados pues al presupuesto que manejan anualmente, pero adicionalmente se requiere una agilidad en los cambios de la infraestructura, la posibilidad, por ejemplo, de poder afrontar pues un aumento inesperado en la carga de las aplicaciones. Al migrar una infraestructura a la nube, pues es posible que le bajemos un poco a la preocupación, digamos, no solo por el tema de costos asociados a renovación de hardware. Ustedes saben, uno normalmente tiene que pensar en costos de servidores, cuando ya quedan obsoletos el costo de la renovación, almacenamiento, UPS, aires acondicionados, etcétera. Digamos que todo el tema que un data center conlleva. Pero adicionalmente tenemos que pensar en costos asociados al fluido eléctrico. Incluso un estudio pues, realizado por Gartner demuestra que el migrar a la nube puede salvar, al menos puede ahorrar
un 14% pues, de costos operativos asociados justamente como a temas de data center e infraestructura. Por otro lado, pues la flexibilidad que ofrece la nube en cuanto a escalamiento horizontal, vertical, seguramente muchos de ustedes han de pronto en alguna ocasión, sobre todo porque estamos hablando del sector educativo, de educación superior, en ese ciclo de inscripción de asignaturas donde todos los estudiantes llegan a darle al sistema eh, con toda, básicamente buscando un buen horario. eh, el poder crecer o tener la posibilidad de crecer cuando de pronto no hicimos una tarea tan óptima o incluso la hicimos, pero no visualizamos ciertos aspectos y nos llega una carga que no teníamos en el radar, básicamente podríamos escalar, digamos que solventar ese tipo de situaciones sin generar indisponibilidad, cosa que de pronto en un entorno on-premise no es tan fácilmente hacerlo y de forma tan ágil. Ustedes saben, de pronto para crecer, pues no es fácil llegar, traer servidores, irlos metiendo al pool de máquinas. Entonces, digamos que esa flexibilidad nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Digamos que aquí también vale la pena mencionar, pues, que la nube cuenta con múltiples tipos de almacenamiento que van a facilitar y nos van a permitir contar con muchos más mecanismos de backup. Y hoy por hoy, tener unos mecanismos de backup, y no solo mecanismos, sino estrategias bastante robustas puede ahorrarnos no solo dinero, sino sueño, porque eh, como ustedes saben, en los últimos años se han disparado de una forma drástica temas de ransomware, temas de ataques, de hacks, de intrusiones, en fin, que al contar con mecanismos robustos de backup, pues vamos a tener mucha tranquilidad en ese sentido. Finalmente, pues hay ciertas facilidades administrativas que ofrece pues una nube. Digamos, en este caso, hablando de la nube de Oracle, tenemos una aplicación a través de la cual pues, se pueden administrar muchos temas del día a día, como apagar máquinas, subir máquinas, desplegar máquinas, cambiar reglas de red, etcétera. Y eso seguramente muchos de ustedes que son administradores van a tener como en el radar esa utilidad. No sé si en algún momento, en determinadas horas de la noche o incluso estando de pronto en vacaciones, pero algún administrador con determinado acceso puntual, le queda fácil, no sé, en cuestión de 5 minutos llegar a reiniciar una máquina o actualizar una regla. Desde el celular eso es un tema que facilita mucho el tema administrativo. Finalmente, con lo que preguntaste, Lili, de la facilidad, hablando ahora sobre, digamos, orientado a aplicaciones PeopleSoft, la migración a la nube de Oracle es un tema hoy por hoy bastante sencillo. No tiene o no implica una complejidad realmente alta. Es un tema no como en el pasado, hace pues, muchos años, donde migrar una infraestructura de PeopleSoft a la nube implicaba una gran cantidad de tareas, una gran cantidad de, digamos, de presupuesto incluso. Hoy por hoy es un tema que en un par de semanas podría llevarse a cabo. Entonces, digamos que en conclusión, eh, bueno, hay muchas empresas, muchas compañías tienen como cierto recelo por un entorno cloud, pues porque de pronto, no sé, el hecho de que mis datos no estén en mi data center como en mi dominio puede implicar ciertas suspicacias, pero en términos contractuales, el tema de la nube hoy en día es sumamente seguro, es sumamente independiente, digamos que la posibilidad de que incluso el mismo Oracle, en este caso, pueda llegar a intervenir los datos o incluso monitorearlos, es bajísima. Uno puede utilizar sus propias llaves de cifrado, es decir, todo el tránsito de datos que ocurre allí dentro del data center de Oracle está oculto de cara a terceros. Entonces es un tema bastante seguro, bastante ágil. La flexibilidad que ofrece la nube es altísima, sobre todo como para muchas circunstancias que en términos de universidades pueden llegarse a dar eh, en cuanto a cargas y similares. Alejo, muchas gracias. Em, Realmente, pues conclusión, ahí voy haciendo un pequeño análisis de lo que de lo que nos acabas de comentar. Pues realmente es un paso que se puede dar de una forma muy sencilla y pues existe el acompañamiento del lado tanto del fabricante como
de IT Support para hacer este tipo de proyectos de migración hacia la nube cuando estén pensando en optimizar esos costos de mantenimiento de gastos fijos que se tienen al mantener un data center, ¿cierto? Así Dando es, tal cual. paso al desarrollo del conversatorio y con el ánimo pues de aprovechar el tiempo, acá me voy a enfocar un poco, Nas, te invito a que nos cuentes un poco cómo realmente, una institución o cómo una institución de educación superior puede alistarse para realizar un upgrade o una actualización. Hablamos de upgrade, bien sea de tools o la actualización de imagen, que es lo que ahora estamos revisando con respecto a las aplicaciones de PeopleSoft. Y pues realmente, ¿cuáles son esos beneficios que nos trae, que les trae a las instituciones de educación superior el mantenerse al día con el último versionamiento y pues qué pueden llegar a obtener con este tipo de proyectos, ¿no? Como beneficio real, que les signifique que la inversión que hagan no se convierta en un gasto, sino que realmente sea un retorno de inversión. Nada. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, Permíteme, voy a proyectar un slide y vamos a cambiar aquí el modo de presentación. Creo que listo. Ahí se está Bueno, viendo completo. súper. En esa pregunta es importante que nosotros revisemos en qué punto estamos, ¿sí? Cuando menciono en qué punto estamos, es, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, de la solución de Campus Solution, si estamos en 9.0, el fabricante nos da todo un camino para hacer la actualización, para llegar a 9.2, última imagen, último upgrade de tools, ¿sí? Allí hay como unos pasos intermedios que se debe realizar. Ese sería un frente o un punto de partida cuando hablamos de cambio de versión. En HCM y ERP, por ejemplo, si hay versionamiento intermedio donde Oracle desplegó una versión 9.1 y también el camino a seguir en cada uno de ellos. En el caso ya que, por ejemplo, solo hablemos de imagen o de tools, ya digamos estaríamos hablando, por ejemplo, de que estamos en un 9.2, esa sería nuestra versión de partida, y de allí ver en qué imagen nos encontramos. Digamos, ya de aquí en adelante no vamos a encontrar en las soluciones de PeopleSoft versión 9.3, ya Oracle va a liberar solamente imágenes y upgrade tools. Eso es supremamente importante que lo tengamos presente. Ahora, lo que nosotros proponemos y de la experiencia que tenemos, hay una generalidad que nosotros recomendamos para llegar a ese upgrade. Y ese camino va de acuerdo pues a las necesidades de cada organización, de cada universidad y el objetivo que persigamos. Entonces nosotros lo hemos como planteado en 4 grandes puntos. Uno, y recomendamos hacer primero un assessment que tenga 3 frentes. Entonces, uno que sea funcional, uno que sea técnico y uno que sea de infraestructura. En el frente funcional, revisamos, por ejemplo, qué módulos están implementados, cuál es la documentación de cada uno de ellos, qué conocemos, si está también, digamos, por ejemplo, esos diseños técnicos funcionales de las personalizaciones que tenemos en StraSit. Ahora, obviamente conocemos, sabemos que es necesario generar personalizaciones, integraciones, ajustes de campos, procesos, consultas, reportes, y cada uno de ellos va sumando para los esfuerzos que debemos realizar cuando estemos en ejecución de las actividades de AdBreak. En el frente técnico, vamos a evaluar o lo que recomendamos es revisar esa complejidad de las personalizaciones que tenemos hoy en día en nuestra suite. ¿Por qué? Porque también nos va a dar lineamientos claves en el desarrollo del proyecto de qué esfuerzo necesitamos para hacer el ajuste de cada uno de ellos en la imagen y en el upgrade de tools a lo que queremos llegar. Y en el frente de infraestructura, nuestros consultores evalúan eh, qué tanto tienes, y obviamente aquí viene un tema donde para ejecutar el upgrade requerimos toda una estrategia de ambientes,
¿sí? Ambientes propios de proyecto, ambientes de pruebas, ambiente de demos, de eso a donde queremos llegar, y eso va a requerir unos recursos que van a ser necesarios, pues contemplar también de lo que serían los esfuerzos y los costos del proyecto. Adicional, el Frente de Infra realiza las recomendaciones, por ejemplo, ya para poner en operación ese upgrade que necesitamos. Y aquí me gustaría, Alejo, si dentro de estas recomendaciones, ¿qué otros tips dentro de lo que nosotros hacemos en los assessment, también de Frente de Infraestructura, entregamos en este informe final de análisis? Digamos que ahí, en cuanto a eso, hay un tema pues bastante chévere que un proyecto de Hybrid permite, y es, seguramente en algún momento ustedes se han encontrado, ustedes administradores de la plataforma, se han encontrado con que de pronto la instalación como se hizo al principio, en la implementación, pues bueno, ahí recayeron distintos errores, errores de diseño, de pronto algunas rutas, sizing, en fin, varias cosas. Un tema aquí importante es que, por supuesto, después de hacer como todo ese recorrido al estado actual de la plataforma, de la arquitectura, se pueden tomar ciertas correcciones, ciertas acciones que mejoren esas, digamos, implementaciones iniciales con sus errorcitos. Hablo de una posibilidad, posibles errores que hayan ocurrido, pues, tiempo atrás. No solo eso, sino que también ha ocurrido, digamos que me baso en la experiencia, en distintas implementaciones también se evidencia que a lo largo del tiempo las distintas funcionalidades, desarrollos nuevos, en fin, que se han venido desplegando, no se de pronto midieron como con esa lupa de infraestructura, y eso pasa mucho. Siempre que se tiene en el radar, no sé, una integración y se arquitecta incluso, se hace muy, muy allá como tipo caja negra desde el lado técnico, del lado de desarrollo, sin a veces tener en cuenta ciertos aspectos de la infraestructura que después de un tiempo, pues uno se da cuenta, esto pudo haberse diseñado un poquito mejor, o podríamos haber cambiado este aspecto para que el tema fluyera mucho mejor y pues haberlo pensado a futuro. Entonces, un proyecto de este tipo permite facilitar como esa reorganización de posibles aspectos que hayan quedado no tan afinados desde el principio. Nancy, Alejo, Gracias. acá hay una pregunta que creo va una parte para Nazli, la otra creo para Alejandro. Entonces, nos pregunta Santiago Corrales, para las personalizaciones que se tienen y las correcciones a errores, ¿cómo se puede ver afectado o mejorar el proceso de despliegue? ¿Puede hacerse sin generar indisponibilidades? Y la que creo que es para Alejo, ¿y hay capacidades nuevas en cuanto a integración continua? Entonces, Naz, no sé si me ayudas con la primera parte y Alejo. Dale, sí, comprendo bien la pregunta. Está enfocada a eso nuevo que trae y cómo poder mejorar como el tema pues de las personalizaciones para lanzarlas a producción. Creería que tiene más que ver con las personalizaciones que tienen actualmente algunas instituciones y el impacto que tiene el hacer el upgrade. Ok, ¿Cómo se puede mitigar como el impacto que tiene el hacer la actualización manteniendo esas personalizaciones? No sé, Santiago, si lo interpreté bien, puedes abrir tu Gracias, micrófono si quieres. gracias Lili. Y buenos días para todos. Específicamente me Hola, Santi. refería y no lo expuse a los temas de la nube, pues que tanto más puede ser mucho más fácil o mejor o no el tema de los despliegues en cuanto a los desarrollos o las personalizaciones que tenemos en cada una de las instituciones, más en la nube, porque en la infraestructura actual on-premise, pues digamos que ese ya sí es conocido. De pronto ahí listo, te sí, refieres Alejo. como a hacer pasos de proyectos de los nuevos desarrollos, digamos, de pruebas a producción. ¿Por ahí va el tema? Sí, Alejo, así es. Ah, ok, perfecto. Y Digamos sí, que hoy en día, digamos que o con la infraestructura actual, o por lo menos la que tenemos, pues sí se pueden generar indisponibilidades en los despliegues a producción. No sé si en los temas de nube, pues eso se pueda minimizar o aún continúa pues como las indisponibilidades en general. ok. Digamos que ahí vale la pena de pronto aclarar un poco el tema de la indisponibilidad cuando se hacen los pasos de objetos, técnicamente hablando, objetos de la metadata, proyectos puntualmente de los nuevos desarrollos.
esa indisponibilidad, más que ser obligatoria, es más una recomendación. Digamos, yo puedo llegar a pasar, no sé, pasar un proyecto en cualquier momento y eso no me va a generar ninguna indisponibilidad. El tema ahí es para evitar de pronto alguna inconsistencia en temas de caché, en temas de versionamiento, etcétera. La idea es hacerlo, digamos, en horarios, pues, fuera de operación, pero no es que se requiera de forma obligatoria una indisponibilidad, es decir, bajar los distintos servicios no es requerido, no es obligatorio. Y haciendo énfasis en el tema de la nube, si cambia algo como este mecanismo eh, con el cual se hacen como esas migraciones de proyectos, no, es exactamente el mismo. Digamos que en esencia, técnicamente hablando, no, digamos que cambios de esa índole no aplicarían. Digamos que un tema de Upgrade de Tools, hablo puntualmente de Tools, ya Nas, pues nos continúas hablando más temas orientados puntualmente a temas de negocio, como todos los módulos de campus, etcétera. Pero en temas de Tools tienen múltiples mejoras, digamos, teniendo como base mejoras en cuanto a integraciones. Mejoras en cuanto a integraciones, de pronto porque esa nueva versión de Tools soporta mm, protocolos más actualizados, protocolos más seguros en cuanto a desarrollo, porque hay más funcionalidades propias del Application Designer que van a permitir facilitar múltiples tareas, que incluso van a permitir hacer cosas mucho más eh, robustas, por decirlo de alguna forma, facilidades en cuanto a la administración, facilidades en cuanto al ciclo de vida. Digamos que con las versiones más actualizadas de PeopleSoft, aplicar un parche, aplicar un fix, cualquier update propio de la aplicación es mucho más fácil de aplicar que en versiones anteriores donde teníamos o era necesario aplicar todo un bundle y eso implicaba pues una gran cantidad de recursos técnicos, funcionales, pruebas, casi como un proyecto de upgrade pequeño. Pero en conclusión, como para no alargarme, Santi, puntualmente eso no cambiaría. Listo, gracias Alejo. Gracias, Alejo. Bueno, retomando entonces esta generalidad de camino que debemos o sugerimos pues tomar para llevar a cabo el upgrade. Entonces, en ese assessment inicial vamos a tener como resultado eh, el resultado para hacer la planeación de nuestro proyecto. Entonces, primero, ¿qué equipo en nuestra organización tenemos disponible para Upgrade? Entonces, son preguntas que respondemos y se arma en conjunto, donde, listo, ¿será que tengo capacidad funcional para atender la ejecución de las actividades del Upgrade? ¿Qué tanto apoyo vamos a requerir, por ejemplo, de un tercero, de un proveedor de consultoría para la parte, por ejemplo, funcional? ¿Qué tanto requerimos de consultoría técnica o tenemos un equipo técnico para hacer todo ese ajuste de personalizaciones de cara a una nueva actualización? Y en infraestructura, que es como el eje de todo el proyecto, tenemos el conocimiento necesario para llevar a cabo nuestro camino. Entonces, de allí se arma toda la planeación de lo que será nuestro proyecto. Adicional, y digamos nosotros recomendamos que primero se haga una estabilización de la actualización. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfoquemos en hacer el cambio de versión de aplicación, en hacer el upgrade de tools y de hacer la actualización de la imagen. Garantizar que las personalizaciones que tenemos sigan funcionando correctamente, que los módulos que tenemos implementados funcionen y correspondan a la operación que requiere la organización. Y a partir de allí también con ese assessment, ver qué nuevas funcionalidades hacen sentido para incorporar, ya sea dentro del upgrade o luego de una actualización para hacer esa adopción de cosas nuevas que nos ha liberado, en este caso, Oracle en las diferentes suites. ¿Por qué menciono y por qué me parece importante como resaltar? Digamos que a veces por experiencia nos gustaría tener todo lo nuevo funcionando junto con el upgrade y se nos vuelven proyectos a veces un poco extensos, ¿sí? Y de pronto no logramos los objetivos en los tiempos que son. En cambio, si
nos dedicamos primero, por ejemplo, a hacer la actualización, estabilizar personalizaciones, estabilizar módulos y procesos de negocio, ya podemos irnos a la adopción de nuevas funcionalidades, como primer punto. Lo otro de ese análisis o de ese assessment también es revisar ese camino, si es, por ejemplo, el certificado por Oracle, ¿sí? Donde vamos paso a paso realizando la actualización de cada frente, o ya hay, digamos, casos extremos donde nos damos cuenta que de pronto tenemos unas oportunidades de mejora en nuestra parametrización, en la forma que operamos nuestros módulos, en cambiar un alto porcentaje de las personalizaciones porque hay nuevas funcionalidades que pueden atender esos frentes, y de allí se va a un AdBreak, ¿sí? Donde es un ambiente completamente vainilla para montar nuevamente un campus. Este camino, que es como la última opción que siempre pues recomendaríamos, es un poco más extenso y exige bastante trabajo en los frentes de migración de datos, en los frentes de personalización, y hace que sea un poquito más extenso. Eso es como ese camino que les indico, es si detectamos realmente cambios, oportunidades de mejoras en parametrización y en adopción de nuevas funcionalidades. Ya teniendo todo este resultado y el panorama y teniendo la planeación de nuestro proyecto, ya nos vamos a ejecutar esas actividades. ¿En qué consiste a grosso modo esas etapas que tenemos en un ADRI? Entonces, primero, la planeación, la conformación de nuestros equipos, tener claro los ambientes que vamos a utilizar en el proyecto, que son diferentes a los que tenemos en operación y para dar soporte a operación. Y de allí se inician las diferentes labores. ¿Qué es importante? Digamos, los ciclos de pruebas, nosotros recomendamos 2 ciclos de prueba en cada, digamos, en cada parte que nos sugiere el fabricante. Entonces, por ejemplo, si estamos de 9.0 a 9.2, entonces esa transición de 9.0 a 9.2, set de pruebas, 2 sets de pruebas. Luego de la imagen 8, por ejemplo, que es a donde cae la transición, hasta hacer un AdBreak de tools, otro set de pruebas, y luego imagen y AdBreak, otro set de pruebas. Entonces, nosotros recomendamos 2 ciclos. Esto es algo que se pacta también con el cliente o con la universidad o la organización para ver si 2 ciclos son suficientes, si 3 o 4, pero digamos que por experiencia nos ha funcionado muy bien los 2 ciclos. También es bueno que tengamos en cuenta cómo estamos con la documentación de nuestras personalizaciones a nivel técnico y a nivel funcional, qué tantos casos de uso y casos de prueba tenemos, porque aquí en cada uno de los ciclos de prueba va a ser súper importante que nuestros equipos realicen y garanticen que la operación corresponde a lo que queremos, ¿sí? Entonces, a veces nos encontramos con que tenemos una documentación bajita, no conocemos muy bien nuestras personalizaciones, y digamos que eso puede crear trabajos adicionales para garantizar esa ejecución de pruebas y los resultados exitosos que queremos en cada uno de esos frentes. Una vez pues tenemos ya garantizado y nuestra suite funciona como debe funcionar, podemos tomar 2 caminos. Uno puede ser ya una salida a producción y estabilizar, u otro, una vez estabilizado, eso es lo último que queremos llegar, último upgrade de tools, última imagen, ya ver como en una segunda etapa de proyecto qué nuevas funcionalidades podemos adoptar. Una de las más comunes que nos hemos encontrado es la adopción de las páginas fluidas estándar, que explicaremos un poquito más en detalle más adelante, o nuevos módulos, por ejemplo, en el caso de la suite de Campus Solution, veníamos trabajando hasta cierto momento con el módulo de cuaderno de evaluación. Ahorita en las últimas actualizaciones de imagen, Oracle lo ha fortalecido con un nuevo módulo que se denomina gestor de actividades, Activity Management, y digamos allí para su implementación, dependiendo de las características que queramos, si es una opción completamente estándar, puede estar tardando entre 1 o 2 meses. Y finalmente, pues ya sería pues el despliegue de producción y todo lo que ello corresponde, ¿no?
todo el soporte, la adaptación, estar allí al frente para que toda nuestra organización y comunidad se sientan pues muy bien con ese despliegue que estamos realizando. Y en este punto me gustaría también mencionar que los tiempos de un outbreak van a depender del punto de partida. Y no va a ser lo mismo, por ejemplo, que estemos en 9.0 y querramos llegar a 9.2, imagen 26, outbreak de 8.59, que el camino ahí se nos vuelve más extenso en la medida que dejemos pasar pues más tiempo de lo que nos ha liberado Oracle. Y va a ser muy diferente el tiempo si ya estamos, por ejemplo, en 9.2, nos encontramos, por ejemplo, en una imagen 15 y queremos llegar a una imagen 26 ya estando en unas tools de 8.57. Sí, ahí los tiempos van a cambiar, va a cambiar también dependiendo del número de personalizaciones y de los equipos internos que tengamos para dar soporte a todo el proyecto. Gracias, Das. De tu intervención, ¿algo más por agregar? No sé si Alejo o Álvaro les gustaría agregar algo más. ¿Algo más? Vale, No, yo realmente. ahora que tocaste un tema, Nas, lo mencionaste, lo mencionaste relacionado con el tema de las páginas fluidas, em, Sí. quisiera acá que Alvarito nos colaborara con el tema, aclarándonos qué es eso de las páginas fluidas y si simplemente o solamente más bien aplica para los temas de la suite de Campus Solutions o en su defecto aplica para cualquier suite de PeopleSoft a la cual se le haga o se le aplique la actualización. Álvaro, cuéntanos un poquito o amplianos el tema para nuestro auditorio. Okay, muchas gracias, Jenny. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Es importante mencionar que en la actualidad el smartphone se ha convertido en esa primera herramienta, plataforma a la hora de acceder a la información y a los distintos aplicativos. Esto lo podemos consultar en las distintas encuestas que se han realizado a nivel mundial. Y no es un secreto, finalmente eso hace parte de la realidad actual. Y teniendo en cuenta esta tendencia, la interfaz de usuario fluida que brindan las distintas soluciones de PeopleSoft cuentan con un factor diferencial, dado que estas aplicaciones fluidas nos presentan una experiencia de usuario común en los distintos dispositivos, es decir, en un smartphone, en una tablet, en un portátil, sin importar el tamaño de la pantalla. Y respondiendo a la pregunta, Jenny, no solamente Campus, sino las distintas soluciones de PeopleSoft. Estas aplicaciones ofrecen el tipo de experiencia de usuario que espera la fuerza de trabajo moderna, así que no importa cómo accedan sus usuarios a PeopleSoft, se les presentará la misma experiencia de usuario intuitiva, ya sea en HCM, en ERP o en Campus. Gracias, Jenny. Gracias, Álvaro. Ahora, bueno, que estábamos hablando pues de estas nuevas, o estos nuevos beneficios o estas nuevas formas de ver o soluciones que traen inmersas estas actualizaciones, me da paso también para aprovechar y aclarar de pronto un tema, Alejo, si nos cuentas sobre en qué consisten estas herramientas que traen inmersas las nuevas versiones, como lo es el Elasticsearch y el Kibana. O sea, ¿para qué nos sirven? ¿De qué se trata? Que de pronto amplíes un poco más esta información, pues porque hace parte de de esos nuevos beneficios que trae el hacer una actualización. Vale. PeopleSoft cuenta con un framework de búsquedas. Digamos que eso es un tema que existe desde hace muchísimos años. Y para optimizar muchas búsquedas y no recaer, por ejemplo, como toda la carga de ese campo, de esa área de búsquedas a la base de datos, digamos, en forma de consultas, de queries, pues hay frameworks intermedios que utiliza PeopleSoft para apalancar, digamos, todo ese tema. Lo último o lo que se está haciendo o lo que se está utilizando en las últimas versiones de Tools es justamente Elasticsearch. Elasticsearch es un motor de búsqueda tercero, no es propiamente de Oracle, no es propiamente de PeopleSoft. Sin embargo, y hago el paréntesis, en cuanto al licenciamiento está incluido, es decir, no es un componente que tengamos que licenciar de forma adicional. Creado por la compañía Elastic, es uno de los componentes de búsquedas más utilizados
más robustos y digamos que tiene un balance entre lo robusto y lo liviano excelente. Es muy utilizado, digamos que sobre todo para temas de ciencia de datos. Eso lo utilizan incluso los hackers para robar e indexar de forma no autorizada datos de múltiples organizaciones. Es un tema bastante robusto. eh, que digamos que no es tan visible. Digo no es tan visible porque PeopleSoft lo utiliza principalmente para indexar, hablando en términos de campus, indexar todo el tema que tiene que ver con las clases, y eso pues apalanca múltiples procesos propios de campus, como la inscripción de asignaturas fluida, en fin, múltiples cosas. Kibana, a su vez, es un framework que está montado sobre Elasticsearch, que permite generar todo el tema de reportes, de gráficos de una forma bastante robusta y está orientado sobre todo a manejo de grandes cantidades de datos. Normalmente uno suele, para ciertas consultas, para ciertos reportes, pensar un poco no tanto a futuro, sino en el ya. Entonces, los desarrolladores, o más bien, el frente funcional tiene un requerimiento para generar determinados, no sé, 10 reportes. Esos 10 reportes, ya bajando en la capa de desarrollo, se apalancan en 10 consultas, pero esas 10 consultas corresponden a vistas y hay muchas vistas que de pronto a veces el desarrollador que no tiene como esa experiencia desde la perspectiva de la administración de base de datos, hace la consulta para que funcione bien, pero a veces no se piensa como en la optimización en cuanto al motor de base de datos. Entonces, si yo genero, o más bien libero todos estos posibles reportes desde el frente directo de PeopleSoft y me apalanco en un Kibana para, digamos, la visualización de datos, para trabajar justamente con grandes volúmenes de datos de una forma bastante rápida, con un performance alto y lo más importante, que no impacte a mi base de datos transaccional. Kibana nos va a permitir hacer todo este tipo de cosas. Incluso Kibana nos permite generar gráficas, como se puede ver ahí en la presentación en la parte inferior de mapas. Pongo el ejemplo, una multinacional que tiene la suite de recursos humanos, la suite de HCM de PeopleSoft, pueden generar un gráfico de Kibana que discrimine cuántos empleados hay por país, por poner un ejemplo. Entonces, es un tema bastante robusto donde se pueden generar múltiples gráficos, reportes, proyecciones, en fin, para pues todo lo que tiene que ver con PeopleSoft. Y repito, y hago énfasis porque es realmente lo más importante de este framework, no nos va a recaer o a generar una carga directamente sobre la base de datos, lo cual pues hoy en día es sumamente importante para todo el tema de gráficos y reportes. Gracias, Alejo. Quisiera preguntarle a nuestro auditorio si alguien tiene alguna inquietud sobre este tema o sobre el tema de las páginas fluidas. Creo que es una buena oportunidad de pronto si quieren despejar alguna duda relacionada con esto del Kibana. Tenemos una pregunta de Santiago. Alejo, ¿desde qué versión está disponible Kibana? En cuanto a versión puntual, si no estoy mal, es las 7, pero dame un segundo. Tengo justamente aquí la matriz de certificación y ya en un segundo te confirmo, como para darte una respuesta totalmente acertada y no lo que yo crea. Si lo quieren, mientras de pronto validamos Si otra alguien más pregunta tiene y alguna ya otra inquietud yo lo mientras aclaro. damos respuesta a esta pregunta. ¿No? Bueno, vale, entonces creo que mientras Alejo nos da respuesta, quisiera nada, Álvaro, em, conocer opiniones, su opinión como especialistas, ya desde el punto de vista como especialistas de PeopleSoft aplicaciones, teniendo en cuenta que existen ya muchas aplicaciones cloud que están reemplazando las aplicaciones on-premise. ¿Por qué la importancia de hacer una actualización? O sea,
más allá de pues mantener nuevos versionamientos, de adquirir nuevas soluciones, ¿cuál es la opinión de ustedes como especialistas del por qué hacer una actualización? Mientras te damos respuesta, Santiago. Vale, Jenny. Bueno, pienso que al recopilar los aspectos mencionados por parte del equipo, se evidencia que las actualizaciones que nos ofrecen los proveedores, en este caso Oracle, nos permiten solucionar errores, agregar nuevas funcionalidades, nos permiten potenciar como tal el producto y el alcance del mismo. Entonces, todo lo anterior finalmente se convierte en mejoras en las aplicaciones que siempre van a buscar una óptima experiencia del usuario. Es lo que pienso al respecto. Vale, Alvarito. Bueno, ahí Nada, sí. mientras termino Bueno, la Alejo. búsqueda, realmente hay un tema importante con todo esto de las versiones y es, como muchos sabemos, el tema de seguridad en los últimos años, incluso desde que empezó la pandemia, se disparó de una forma alarmante. El tema de seguridad es hoy crítico. Eh, Contar con las últimas versiones y por ende con los últimos parches y todas las actualizaciones de seguridad hoy por hoy es sumamente importante, sobre todo porque cuando estamos en de pronto versiones algo obsoletas, esas versiones algo obsoletas utilizan componentes pues, obsoletos. ¿Y eso qué implica? Que son componentes más vulnerables. Entonces, no suele ocurrir, pero pues hay muchos personajes curiosos llamados no hackers, sino pues piratas que están como a la constante búsqueda de vulnerabilidades justamente como para tratar de explotar. Seguramente en algún momento, hace varios años, algunos de ustedes sufrieron un pues, ataque que fue muy popular, donde se inyectaba código a las máquinas donde estaba instalado el web server y esas máquinas eran utilizadas para minería pues, de cripto. Es decir, no había robo de datos como tal, no había, digamos, vulneración en cuanto a los datos, que pues realmente es lo más importante, pero sí en cuanto a la operación, en cuanto a la disponibilidad de la plataforma, porque estos bots lo que hacían era robarse el CPU, uso de CPU para esa minería de cripto. Entonces, ¿eso cómo se mitiga? Teniendo todos nuestros componentes en el menor tiempo posible actualizados. No implica que yo tenga pues que estar cada 6 meses actualizando tools o cada vez que Oracle lance una versión, estarla actualizando, no. Pero cuando yo dejo pasar ya muchos años sin de pronto actualizar mis componentes, pues primero no solo me pierdo de todos los beneficios de las funcionalidades, la mejora de procesos propios de la aplicación, sino temas de seguridad que sí me van a beneficiar y pues seguramente me van a ahorrar varios dolores de cabeza. Entonces aquí pues aprovecho incluso para hacer una recomendación y es no solo estar en versiones recientes de People Tools y de todos los componentes de la aplicación, sino adoptar un mecanismo o una estrategia de parchado de esos componentes semestral al menos. Entonces, grosso modo, eso es como los beneficios desde un punto de vista de seguridad como más grandes que tienen, pues justamente estar actualizado en cuanto a una versión de tools y de aplicación. Gracias, Alejo. Nas, tu opinión. Yo pienso que, bueno, Álvaro y Alejo nos han dado un muy buen resumen. También tener en cuenta los costos, ¿no? O sea, entre más esperemos las liberaciones para actualizarnos, pues se va a aumentar los recursos que debamos invertir para las actualizaciones. Adicional, por lo general, y hablo, por ejemplo, en el frente de Campus Solution, estamos hablando de nuestro core de negocio. Sí, ese core que es importante mantener, es la operación que soporta pues los procesos más importantes de las instituciones y allí también obviamente el tema de hacer la actualización, mantenernos al día, va a ser beneficioso para la organización versus, por ejemplo, adoptar nuevas tecnologías cuando ya, digamos, Oracle ha pues invertido bastante en ofrecernos beneficios como un Kibana, un Elasticsearch, un tema de
de páginas fluidas. Entonces, allí vemos que es un beneficio, pues, contar con y estar al día, pues, con las actualizaciones que nos libera nuestro proveedor. Nasli, equipo, muchas gracias. Quisiera nuevamente invitar a nuestro auditorio a realizarnos las preguntas o dudas o inquietudes que tengan en este momento, para que aprovechemos acá que están nuestros 3 especialistas y podamos evacuarlas y mientras te damos la respuesta, Santiago, a tu inquietud. Ya Les casi la estamos tengo. enviando un linkcito para que nos colaboren, porfa, con una encuesta, básicamente para poder enviarles la grabación del webinar y compartirles un ebook relacionado con estos temas que estamos abordando el día de hoy. No sé si alguien tiene Santi, alguna inquietud. para aclararte, la versión de Kibana es la misma de Elastic. Por ejemplo, para 859 se utiliza 710. Entonces utilizaríamos Elastic 710 con Kibana 710. Listo, gracias Alejo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Gracias, Alejo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos su asistencia. Esperamos haber abordado de forma general, en términos generales, los temas que habíamos relacionado en el objetivo de la sesión. No sobra decirles que quedamos muy atentos a cualquier inquietud que tengan. Cuentan con IT Support como su aliado estratégico para este tipo de iniciativas de proyecto. Y realmente fue un gusto contar con su presencia en esta sesión. Y a las universidades que nos acompañaron de otros países, muchas gracias por su presencia. IT Support hace presencia a nivel Latinoamérica y Centroamérica. Por lo cual también pueden contar con nosotros para la ejecución de este tipo de iniciativas. Les agradezco muchísimo su asistencia nuevamente al equipo de panelistas. Muchas gracias y muchas gracias a todos y que tengan un muy feliz fin de semana. Les estaremos compartiendo el material y les agradezco nuevamente a todos que nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta. A todos, muchas gracias. Un gusto. Mil gracias por compartir este espacio. Feliz día. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Que estén muy bien. Feliz día.